Estamos, ya estamos en directo. Justamente la primera en entrar es Diana, que veas a Diana Bauer, besito, mafiosa, que están entrando los compis. Somos dos personas en directo, Bárbara Ruiz Soriano. Bueno, todos no, somos ya cinco, porque están entrando. Ha entrado Diana, Bárbara, Palabras de Laura, Marta Canino, robando. Venga, venga, esto Gente tiene para que adentro, subir. sí señor. Eso. Vamos a ver si hoy conseguimos el récord de audiencia de Meet the Mafia. Estamos en Meet the Mafia 5, como somos poquitos todavía. Voy comentando de qué va esta iniciativa. Este es el quinto programa, el quinto episodio de Meet the Mafia, que fue algo que se me ocurrió hace justamente 5 semanas, para que los compis de Substack, tú que estás aquí en directo, quienes nos vean después, conozcan a los mafiosos, que son los miembros de Substack Mafia. Y lo que he hecho es que cada semana estoy entrevistando a uno de ellos, empezando por los santos de la mafia. Chema, que es el que está, que es la persona que está aquí delante, Chema Portero, que ahora hablaremos de él y con él, es uno de esos santos de la mafia, y un santo de la mafia son esas personas. Yo no soy santo, fíjate. Los santos de la mafia son esas personas que han creado talleres, cursos, contenido para dentro de la mafia, de Substack Mafia, para que el resto de compañeros aprendan gracias a lo que saben hacer. Y Chema, que es el coach de Substack, así tal cual, además es el coach de Substack Mafia, porque nos ayudó con algo de lo que luego hablaré, que tiene que ver con coaching, liderazgo y demás, y se posicionó ahí fuerte como el coach de Substack Mafia, y es con quien estamos hoy. Entonces, Chema, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, David? Pues de puta madre, tío, muy contento. Ya somos, mira la que has liado en un momento, ¿eh? En una intro ya somos 12 personas aquí. 12 Son las personas, muy bien, muy 5 bien. 5 de la tarde allá donde estás tú, 4 de la tarde aquí en Canarias. Y voy a empezar, Chema, antes de que te, ¿cómo te digo? Te presente. Ujú. Voy a decir por qué creo que este señor es el puto amo del coaching en Substack. Te lo digo así tal cual. Y lo es porque me lo ha demostrado en directo. Como dije, los compis de la mafia que crean talleres se convierten en santos de la mafia. Chema es uno de ellos. Pero hace un par de meses, eso lo sabe Marta, que está aquí en directo, Manuel más no me acuerdo, Isabel estuvo en directo, Sí. hice un taller que se llamaba Mentoría Infinita, en el que enseñé mi método para crear tu propia mentoría uno a uno, aunque no tengas ni idea de hacer mentoría. Y una de las partes de esa mentoría era tener sesiones uno a uno con las personas que te compran, lógicamente, ¿no? Y hicimos una reunión, una sesión extra, en la que hicimos una sesión de role-playing para que la gente aprendiera mi metodología, la metodología que yo enseñaba. Como te digo, que hay una parte en la que hay coaching, ¿no? Y lo que hicimos fue que le pedí a Chema que me examinara a mí en una sesión en directo que hice real con Marta Canino, si no me equivoco, que era la clienta ficticia, y ahí desplegué todas mis herramientas de coaching que llevo utilizando 4 años, que llevo ganándome la vida con esto, y puedo decir que Chema no solo encontró errores que cometí, sino que me enseñó un montón. Y como digo, llevo 4 años haciendo esto todos los días y ganándome la vida con esto. No tengo otros proyectos, me dedico solamente a mentorizar gente. Y con él aprendí un huevo y me demostró a mí. Y le di un repaso, dice Marta, le di un repaso. Me cogió, me puso fino allí, ¿eh? De plan, no, esto lo hiciste mal, esto tal, no sé cuánto. Y me demostró a mí primero y a todos los demás, dice Marta Carino, que es muy interesante, que sí, que él se puede llamar el coach de Substack. Yo soy buenillo, ¿eh? Pues este tío es mejor. No, Así que, así que, Chema, me alegro, tío. muy bien, muchas gracias. La verdad es que fue un roleplay súper interesante. Además, me pillaste ahí un poco a traición, vamos a decirlo, un martes, me acuerdo, oye, para el Sí. jueves a ver si puedes hacer esto y como hay que hacer cosas en la vida, yo me lancé y ya está. Y yo creo que salió bien. Como dices tú, fue muy interesante y luego es importante decir que ser el observador mientras se hace una sesión de coaching, una sesión de mentoring, no es sencillo, pero claro, tú observas y puedes comprobar más cosas de las que las personas que están dentro realmente están interactuando en directo, como estamos nosotros tú y yo ahora. Si ahora mismo los observadores, que son todos los que nos están viendo, empiezan a decir, joder, ¿por qué no le ha preguntado esto? ¿Y por qué? O sea, es muy enriquecedor también. Pero es verdad que hay que saber hacerlo, ¿eh? Yo cuando, y a ti te pasaría en los, ya, perdona que me lié, pero ya me lanzo. Pero cuando yo estudié para ser coach, igual que te pasaría a ti, siempre había un mentor, un coach que ya había pasado por toda esa experiencia, que realmente te coacheaba cuando tú estás haciendo el coaching a tu cliente. Y claro, eso es
brutal. De hecho, eso es obligatorio que lo sigan haciendo todos los coaches que se precien. Es decir, hay que seguir dejando que te mentoricen como coach o que te hagan ese feedback porque muchas veces tú no te estás dando cuenta de los errores que estás cometiendo. Buenísimo, pues tío, te voy a adelantar una pregunta. Tienes toda la razón con lo que dices, es verdad. Igual por eso también me apunté a que me examinara y me sentí muy guay, te digo, me flipó la sesión aquella. No te quería hacer esta pregunta ya, pero te la hago ya. Como estamos hablando de coaching, ¿qué es el coaching? El coaching es un método. El coaching es un método. Y es una pregunta que no hace mucho la preguntaron en una formación para futuros coach y yo empecé a responder divagando y diciendo palabras, pero no, es que realmente el coaching es un método. Y es un método y por eso muchas veces, si os dais cuenta, yo os digo siempre un abrazo con método al final cuando pongo mis publicaciones y cuando respondo a alguna note, etcétera. Es un abrazo con método, pero porque realmente el coaching es método. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El coaching son una serie de herramientas, una metodología que si las estudias correctamente, puedes ser capaz de extraer, y yo lo voy a decir así, oro de la persona que tienes delante, es decir, del cliente o del coaching. Es así de sencillo. Tan sencillo como complicado, porque hay una metodología detrás, como sabemos. Hay ciertos coaches que utilizan el Grow, hay ciertos coaches que utilizan otras técnicas. La más extendida es el Grow, pero realmente saber esa metodología y aplicarla en una sesión de coaching es lo que al final te da poder sacar ese oro y que además es muy interesante porque no lo saca el coach, sino que lo saca el coachee, o sea, lo saca el cliente, porque él es el que se va dando cuenta de esas cosas. Todo esto, por supuesto, si es un coaching no directivo, que es el que yo practico, no estoy hablando de mentoría, no estoy hablando de consultoría, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el coaching es un método. Cuando hablas de sacar oro del cliente, ¿qué oro es? ¿Qué significa eso? ¿Qué oro extrae o se extrae? Cuando hablamos de sacar oro o sacar petróleo del cliente es porque realmente el cliente muchas veces viene con una serie de pensamientos, de sentimientos y sobre todo de necesidades, porque el cliente lo que quiere en el coaching es llegar a un objetivo que previamente se ha marcado, ¿de acuerdo? O sea, esto no es una consultoría, ni es una psicología, ni nada por el estilo. El cliente tiene que tener un objetivo muy claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el coach empieza a indagar en el cliente y lo primero que indaga es en el objetivo, lo que ocurre muchas veces haciendo simples preguntas abiertas, no cerradas, luego si quieres hablaremos de eso, simples preguntas abiertas, va descubriendo, eso lo va descubriendo el propio coachee, el propio cliente, que quizás eso que quería estaba relacionado con algo más y ese algo más, y a mí me ha pasado con algún cliente, ha llegado a convertirse realmente en el objetivo y no el primero que estaba pensando el cliente. Entonces, claro, imagínate la potencia del coach, del coaching que al final es capaz de extraer que alguien viene con una idea muy clara, oye, yo lo que quiero es construir una comunidad en Substack y lo tengo clarísimo y tal. Y al final vas haciendo preguntas muy sencillas y una de ellas muy potente, y tú lo conoces, David, es, pero ¿para qué exactamente? Entonces, ahí cuando vas extrayendo ese oro que decimos y sigues indagando en esas preguntas es cuando realmente el cliente se da cuenta de si está en la línea correcta o en el objetivo correcto o no. Me mola eso como oro y es clave lo que tú dices, porque estoy totalmente de acuerdo. La gente cree que quiere algo, pero detrás de ese algo suele haber otra cosilla. Me mola mucho. Y la siguiente pregunta, hoy vamos a hablar un poco sobre coaching y también sobre liderazgo, Ujú. por varias cosas. Primero, porque eres experto en eso. Acabas de sacar un libro sobre liderazgo del que quiero hablar también. Porque creo que es algo fundamental. Porque, o sea, el tema de coaching, sé que a algunas personas les suena como algo muy lejano. Yo creo que no debería serlo para casi nadie. Pero el tema del liderazgo, sé que a muchos les afecta. Creadores en Substack, que no se ven líderes, que sí, que qué es el liderazgo, qué tal. Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer es esa, justamente. ¿Qué es el liderazgo? Mira, para mí el liderazgo, y hay como, no sé, 400 millones de definiciones de liderazgo, porque cada uno si le preguntas te va a decir una diferente. Yo hace mucho tiempo que asumí una que es de Donald McGowan, ¿de acuerdo? Que fue un Ujú. ejecutivo
de diferentes medios de comunicación estadounidenses que dijo claramente que el liderazgo es acción. Y añadió una coletilla y no es posición. Es decir, no posición, no que tú tienes un rango o que tú tienes, por ejemplo, en el ejército, que lo comentabas esta mañana en tu correo, en tu newsletter, no es que a ti te dan el puesto de director de producción, no, eso no es liderazgo. Liderazgo realmente es actuar como un líder, realmente es vivir como un líder. Y al final, si consigues hacer eso, entonces es que cuando consigues influir, y esa palabra también la decías tú esta mañana en tu newsletter, es una persona que influye a las personas. Pero ¿cómo influye realmente un líder? Un líder solamente puede influir, en mi opinión, de una manera, con su propia acción, actuando. Entonces, para mí, el liderazgo es acción. El liderazgo es acción. Es así de sencillo, porque al final un líder, y esto es algo que para mí es muy importante, no es íntegro, porque tú imagínate un líder que está todo el día dando órdenes y hay que esforzarse y hay que hacer no sé qué, pero luego con su ejemplo no está practicando lo que él está predicando. Maldita sea, ¿cómo puede ser un líder? ¿Cómo me puedes estar diciendo tú esto a mí? O sea, puede ser una persona maravillosa, puede ser una buena persona, puedes estar por encima de mí, puede ser mi compañero, puede ser lo que te dé la gana. Pero desde luego no vas a ser un líder si no eres una persona íntegra. Y al final eso va dentro de la propia definición del liderazgo. Hay muchos capítulos en el libro que luego lo comentaremos, pero es que la integridad es fundamental y es uno de esos capítulos fundamentales que para mí convierten a un líder en lo que realmente es. Me mola mucho. Y antes de meterme en el tema del liderazgo, que ya digo, compi, que vamos a hablar mucho sobre el tema, porque creo que a mí es algo que me interesa mucho. Entonces te voy a bombardear a preguntas que tengo ya apuntadas de compis que me han escrito preguntas también por su parte para que te las diga. Me interesa mucho aprender sobre eso, pero primero quiero hablar un poco, o preguntarte más temas personales, sin ser íntimos, para conocerte un poco mejor, ¿vale? Pero antes de nada, voy a hacer un pequeño parón para, uno, recordarles, compis, que estamos haciendo esto en directo para que nos hagan preguntas la gente del público, ¿vale? Aprovechen, vayan al chat, escriban, yo no les veo, no les escucho, hasta que ustedes hablen, escriban en el chat, pueden preguntar lo que quieran, preguntas para Gemma sobre liderazgo, coaching, emprendimiento, Substack, negocios, lo que se les ocurra que quieran saber, y yo la leeré en voz alta para que él la pueda responder y se quede grabado para el resto de personas. Eso primero. Acuérdense de hacer preguntas, que es lo divertido de esto, porque si no, Gemma y yo nos metemos una tarde, hablamos esto sin poner esto aquí en directo y sería un rollo. Entonces, preguntas. Y segundo, busquen por ahí, por la ventanita de Gemma, el botón suscribirse y suscríbanse a su newsletter en Substack, que también está aquí justamente, que se llama El Coach de Substack. ¿Es correcto? Sí. Correcto. Pues entonces, primera pregunta, no es personal en realidad, y era la primera que tenía que hacerte, pero siempre me olvido. Si tuvieras que presentarte en una frase para quien no te conozca, ¿cuál sería? ¿O cómo sería esa frase? ¿Cómo te presentarías? Bueno, pues soy Chema Portero, soy padre, marido, coach y director de calidad. Toma. Y sé que los cargos no definen, ¿vale? Pero, bueno, y soy cofrade también, importante, importante. Y eres cofrade, ok. No me olvido de eso, sí, importante. Me gusta mucho esa faceta. Entonces, bueno, eso es un poco la frase, ¿vale? Vale, me mola. Padre, Ujú. marido, padre, cofrade, coach y director de calidad. Me mola mucho. ¿Qué es la calidad, tío? Esto es pregunta que se me ocurre ahora. ¿Qué hace un director de calidad? ¿Qué es eso? Un director de calidad se vuelve loco directamente. A ver, yo te comento un poco. Yo estoy en la industria de la automoción, ¿vale? Ujú. En- yo creo que hay varias industrias que son súper exigentes. Está la industria de la sanidad, todo lo que tiene que ver la sanidad es súper exigente. Creo que la tensión que se vive también en el ejército, por ejemplo, o fíjate, te voy a decir incluso en la política, ¿no? Porque tiene que haber momentos muy, muy complicados allí, pues entiendo que sean realmente difíciles de llevar. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el mundo de la automoción? En el mundo de la automoción, empezaron precisamente todos los estándares que el resto de industrias adoptaron para lo que hoy entendemos como la calidad y como las grandes normas y certificaciones que todas las empresas, incluso la aeronáutica, las copiaron de la automoción. ¿De acuerdo? Entonces, las exigencias
a nivel dimensional, a nivel de pruebas, a nivel de test. Es brutal en la industria de la automoción. ¿Por qué? Porque tú imagínate que estamos hablando de fabricar un coche que tiene diferentes piezas, diferentes componentes que tienen que ensamblarse con unas cotas en las cuales tienen que encajar unas con otras. A veces estamos hablando de centésimas, a veces estamos hablando de milésimas, y no es broma, va totalmente en serio. Pero es que una pieza se está fabricando aquí en España, por ejemplo, en Zaragoza, donde estamos en nuestra fábrica, y otra pieza se está fabricando en China. Y esas dos piezas al final tienen que llegar a un mismo constructor, que puede ser Audi, que puede ser cualquiera de los SEAT, Volkswagen, me da igual, cualquiera de los constructores de coches, BMW, Tesla, y tienen que ensamblarlas y tienen que encajar perfectamente. Pero claro, es que eso implica que al final esas piezas van a hacer que funcione el motor de tu coche. Y cuando estamos hablando del motor de tu coche o del cilindro de freno de tu coche o del airbag de tu coche, estamos hablando de seguridad y estamos hablando de vidas. Entonces, claro, la calidad tiene que ser perfecta y tiene que estar todo perfectamente alineado. Entonces, los estándares que se exigen, y estoy hablando del mundo de la automoción y sé que en otros mundos existen estándares muy similares, por lo que digo, porque sé que se han copiado. Los estándares que se exigen son realmente muy, muy altos, muy altos. Al, al tiempo de que ahora cuando estoy en calidad y la gente me pregunta por planta, porque ellos saben que está en diferentes puestos y tal, me dicen, Chema, ¿cómo llevas esto de la calidad? Y digo, pues mira, esto de la calidad es totalmente diferente a la producción. La producción se vive más en el día a día, en las piezas que hay que sacar, hay que entregar al cliente, pero la calidad, yo siempre digo, ahora por lo menos, que se vive en tres tiempos verbales, que es el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado están los fallos que haya podido cometer la producción y que de repente te saltan como una alerta del cliente y tienes que responderla y tienes que resolverla y tienes que analizarla y tienes que hacer un 8D que llamamos nosotros, en el cual analizas por qué es la causa raíz de ese problema y cómo la vas a solucionar de manera definitiva. Eso es el pasado. Estás en el presente y estás en el día a día con producción también, porque al final tienes unas tasas de rechazo que tienes que impedir que crezcan, porque claro, el rechazo al final, todo lo que son piezas malas, son pérdidas para la empresa. Y entonces tienes que trabajar para que los trabajadores, para que los jefes, para que los supervisores, para que toda la cadena al final funcione de la manera correcta. ¿Cómo? Aplicando los estándares. ¿Qué estándares? Esos estándares los has aplicado antes, pero ¿qué ocurre? Que yo hablo siempre ahora también del futuro. ¿Por qué? Porque son los nuevos proyectos que vienen, que realmente vas a hacer lo mismo, ya hiciste lo mismo con los pasados. ¿Qué son los nuevos proyectos que vienen? Claro, son nuevos proyectos que al final tenemos que cotizar porque una empresa siempre tiene que estar creciendo y buscando nuevas oportunidades de negocio en el mercado de la automoción, es fundamental, y tienes que darle a esos clientes en ese futura pieza que tú vas a fabricar, todos esos estándares que luego tienes que aplicar y que tienes que aplicar correctamente para evitar que haya esas reclamaciones que hemos dicho. Entonces, claro, la calidad es muy interesante porque abarca todos esos tiempos verbales, pero es que además estás trabajando a futuro con los clientes, a presente con la producción y los clientes y a pasado. Cuidado, en el pasado también meto a la producción, porque cuando yo estaba en producción, yo siempre quería que calidad me involucrase en la solución de los problemas que habían sucedido en mi línea de trabajo, lógicamente. Entonces, bueno, es así un poco una explicación un poco somera, pero realmente es muy interesante. El mundo de la calidad dentro de la automoción es muy interesante. También es muy estresante. Y que has aprendido trabajando. Dale, 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 caña. No, 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 no. No, no. Simplemente lo estresante porque, claro, realmente tienes que atender todos esos tiempos verbales, todas esas necesidades de clientes, de producción y de proyectos que están ahí. Mm. Y que lo que te quería preguntar es qué has aprendido de este mundo estresante de la calidad milimétrico que hayas podido llevarte a tus sesiones de coaching o a tu coach. A ver, realmente lo que he aprendido ha sido que cuando tú crees que un problema o que un objetivo está cerrado, tienes que darle una vuelta más. De hecho, eso lo he integrado en el método LCK, ese método de que tanto hablo, ¿vale? Entonces, claro, primero, y esto iría un poco a pasado, está la L, de que tienes que liderarte primero a ti y tienes que conocerte primero a ti. Ya si quieres luego entramos un poco en el método LCK como tal. Después, ese coaching, esa C del coaching,
lo que sirve es para hacerte las preguntas adecuadas y estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, haciendo las acciones que realmente quieres. Y después esa Kade Kaizen, que ya sabemos que es el cambio a mejor o la mejora continua, va a futuro. Es decir, vale, sí, pero ¿qué va a ocurrir cuando cierres este hito, cuando cierres esta etapa? Cuando hayas mandado ese email, ¿después qué? Y cuando hayas hecho este directo, ¿y después qué? Y cuando hayas conseguido esa primera venta, ¿y después qué? Es claro, al final, ese mundo de la calidad, y no solamente el mundo de la calidad, en todas las experiencias que yo he tenido, lo que me han ido enseñando es que esto no es un sprint, que llegas, sales de la meta y acabas o sea, sales del comienzo y acabas en la meta. No. Esto es una carrera de fondo, una carrera de fondo. Y esta carrera de fondo en la que todos vivimos, tenemos que saber llevarla. Y si es con algún tipo de metodología o con el coaching, pues mucho mejor. Cuidado que Isabel quiere robarte de tus trucos. Te voy a leer la pregunta. Mira. Isabel Nogales es una compi de la mafia, de bah, la primera promoción, lleva como 8 o 9 meses de la mafia. De hecho, no se quedó satisfecha con darme 3 preguntas de su parte, que voy a decirte más tarde, sino que además te hace otra, que me mola mucho, Isabel, gracias. Una pregunta infalible que use siempre como coach. Es decir, ¿qué pregunta infalible utilizas siempre en tus sesiones de coaching? Hay varias preguntas porque, claro, tienes que ir según en el momento en el que estás de las sesiones de coaching. Pero hay una que a mí me encanta y que empiezas siempre con un para qué, ¿vale? Y ese para qué, al final, hay dos, te voy a dar dos. La del para qué es, ¿para qué quieres esto realmente? ¿Para qué quieres esto realmente? Le dije una pregunta parecida a Martina el otro día, ¿vale? Y hay otra pregunta que me gusta mucho dentro del coaching es cuando el coachee ya, el cliente está ya un poco desarrollando otra respuesta de otra pregunta previa y esa respuesta sabes, y dentro de las sesiones de coaching tú sabes que es un momento clave, que puedes tirar de ese hilo. Hay una pregunta que para mí es súper bonita y es, ¿qué hay detrás de eso que acabas de decir? Porque claro, no siempre lo vemos, pero a veces hay algo más. Uf, y sea así, me contuve por no interrumpirte, pero esa pregunta hace que pasen cosas. O sea, segurísimo. Así Ahí es, así es. se te desmonta más de uno delante, ¿eh? Ahí ha habido momentos bastante intensos, correcto, en varias sesiones de coaching, sí, sí, así es. Ujú. Totalmente, pues Isabel, ahí tienes. Mira, Isabel dice curiosa que es una, Marta se ríe. Marta lleva 10 minutos riéndose la jodida, se lo pasa pipa, ¿eh? No se pierde uno. También, mira, aprovecho, Marta es una crack. Marta es una máquina, aprovecho para leerte la de Enrique. Em, Quería entrar en la parte personal, pero te digo, si van saliendo preguntas, mejor, y vamos preguntando directamente lo que ustedes quieran. Enrique Santone nos pregunta, te pregunta, ¿ser perfeccionista es un problema para ser un buen líder? Me remito a la definición de líder que he comentado antes. El liderazgo es acción. Y si nos ponemos a ser perfeccionistas, nos paralizamos. Y esa es una de mis frases favoritas. La perfección se deletrea parálisis. Winston Churchill. Para mí te lo digo de verdad, os lo digo de verdad, Enrique, es fundamental que el líder, es cierto, tiene que analizar, tiene que respirar 3 segundos antes de ponerse a decir algo o a ejecutar o a coordinar, me da igual. Pero lo que no puede hacer es quedarse quieto, es en la inacción. Entonces, la perfección. Yo he sido una persona, y te lo digo muy en serio, que ha buscado durante mucho tiempo ser perfecto en una cosa, ser perfecto en la otra. Pero al final me he dado cuenta de que eso me paralizaba más que me hacía crecer, así de claro. Entonces, siempre que alguien me pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ser perfeccionista o hacer algo? Y yo te voy a decir hacer algo. O sea, yo prefiero equivocarme y hacer algo que no ser perfeccionista. Os voy a poner un ejemplo y te voy a poner un ejemplo que me sucedió cuando lanzamos el emprendimiento que tuve con mi esposa hace ya 15 añitos, lo cerramos hace un año y medio. Ese emprendimiento surgió de una idea, surgió de una venta de cubitos como este, ¿vale? Cubitos Ujú. de Rubik, ¿vale? Y cuando estábamos en una gestoría para lanzar la empresa,
esta persona, claro, no tenía ni idea de lo que le estamos hablando, de crear una tienda en Internet. Estamos hablando del año 2009, eso era, o sea, parece que no, pero 2009 son las antípodas de lo que estamos ahora. No había ni siquiera un epígrafe concreto para poner una tienda online, no estaba claro cómo. Teníamos claro que íbamos a tener que importar muchos de estos productos. Al final se podían calificar como juguetes, con lo cual eso implicaba, y bueno, nos estuvo poniendo la cabeza como un auténtico bombo de todas las complicaciones que había. Y yo al final le dije que mira, que me parece muy bien, pero que es que ya estamos decididos, así que la vamos a lanzar. O sea, fue algo que se me quedó grabado, porque aquella persona no hacía más que ponerme pegas y realmente no entendía lo que ya habíamos pensado, lo que ya habíamos tratado y la decisión que ya habíamos tomado. Y la teníamos tan clara que todas esas dudas que efectivamente podíamos habernos puesto a hacer un análisis de mercado, a ser perfeccionistas, a buscar exactamente cuáles eran los requerimientos para aquella tienda, los productos, pero no. Nos fuimos directos, cometimos errores, es cierto, cometimos errores. No se cerró por esos errores, ni muchísimo menos, ¿vale? Se cerró por otras circunstancias. Y yo, sinceramente, estoy muy feliz de haber hecho aquel emprendimiento y de haber tomado aquella decisión y de no haberme quedado parado analizando e intentando ser perfecto, sino directamente ser una persona de acción. ¿Y qué acción práctica le recomendarías a alguien que se suele bloquear con esto de la perfección? Pues vuelvo al Kaizen, porque el Kaizen son pequeños pasos que van cambiándote a mejor. Entonces, es que no necesitas hacer una gran inversión, no necesitas escribir un libro. O sea, tú has escrito un libro, dos libros, yo he escrito un libro, pero que nadie se piense que esto es, que es que lo hemos hecho perfecto, el primer día ya lo teníamos todo clarísimo, ni en broma. O sea, hemos escrito mal, a veces seguimos escribiendo mal, pero al final nos hemos lanzado y hemos decidido hacer cada día algo, cada día un poquito. Entonces, no te pares en pensar, en hacer un estudio, sí, está muy bien, puedes hacerlo, perfecto, y seguramente eso te llevará a un buen punto, pero lo que no puedes hacer es pegarte en esa fase 2 años, o no te puedes pegar en esa fase no sé cuántos meses, si es algo que es un proyecto que luego cuando lo lances te va a costar desarrollarlo 3 días. Si te pegas 2 meses desarrollándolo, estás perdiendo 2 meses. Entonces, es mejor empezar a lanzar con pequeñas pruebas, con pequeñas acciones e ir viendo cómo responde la audiencia, cómo responden los clientes, cómo responden las ventas. Es lo que nos pasó a nosotros con la tienda que te comentaba antes. Empezamos con poquitos productos, lo hicimos desde casa, vimos a ver cómo funcionaba, nos dimos cuenta de que la gente respondía, de que había un mercado y al final siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo y conseguimos comprarnos un local con los beneficios de los cubitos y conseguimos que estuviésemos posicionados en el mundo entero vendiendo por toda Europa. O sea, es que, pero es todo a base de pequeñas cosas. O sea, Amazon nació en un garaje, Windows también. Entonces es que al final, ¿cómo se consiguen esas cosas? Se consiguen haciendo pequeños pasos. Es lo mismo que tú, David. Tú empezaste con un cliente, luego con otro y después perfeccionaste tu técnica de cómo ir consiguiendo clientes y al final es no quedarte en en esa perfección, sino de verdad hacer pasitos pequeños. Fíjate en el preguntón que hace Nico. Me ha molado mucho esto que dice Chema, creo que tienes toda la razón. Pero mira a Nico, que además te digo, es un preguntón porque a mí mismo me interesa saber tu opinión sobre esto, porque es algo que me cuesta, pero a horrores, me costaba al principio cuando empecé con el tema del coaching. Ahora mismo me he dirigido más a la parte de mentoría que coaching no directivo, como tú le llamas y haces. Y atento a la pregunta que nos hace Nico. Nico, también está la mafia, un máquina que se fue a correr a Groenlandia hace poquito, no se lo comió el oso polar al final aquel Nico, así que está aquí. ¿Cómo gestionas el dejarle hablar y que llegue a la solución por sí mismo al cliente, en vez de decirle lo que tiene que hacer? Que es justamente lo que tú decías, el coaching no directivo. O sea, ¿cómo haces, repito a Nico, para dejarle hablar y que llegue a la solución por sí mismo, en vez de decirle lo que tiene que hacer? Es que esa es la tentación que todos tenemos cuando estamos delante de un cliente, sobre todo, y eso es importante, si somos expertos o si conocemos la problemática del cliente. Claro, a mí me ha pasado lo que dice Nico, o sea, te están mordiendo la lengua ahí, le voy a decir esto, pero claro, es que
lo interesante aquí, y es un ejercicio bastante complicado, primero es recordar que los principios y el acuerdo que tú tienes con el cliente es que tú no vas a meterte en su mapa, ¿vale? Porque cada uno tenemos un mapa de territorio, que eso es muy de PNL, cada uno tenemos nuestro mapa, y si yo meto el mío en el tuyo, automáticamente puedo estar cambiando tu mapa. Entonces, lo que yo quiero es que al final el cliente descubra por sí mismo ese punto al que tiene que llegar. Ese punto al que tiene que llegar no lo define el coach, sino que lo define el cliente, porque esa es la equivocación de cuando queremos decirle algo al cliente. O sea, la equivocación de cuando queremos intervenir y darle la solución directamente. Es porque nosotros creemos, creemos por nuestro propio mapa del territorio que esa es la solución. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando eh, te cuando evitas meterte en ese terreno y decirle directamente la respuesta? Ocurre que descubres, y a mí me ha pasado, respuestas que ni yo mismo hubiera dado. Incluso en problemas que son realmente, que realmente yo conocía y que realmente yo tenía una expertise en eso. Y cuando esa persona ha descubierto este otro paso, he dicho, ostras, menos mal que me he quedado callado. Y luego otra cosa, Nico, para mí muy importante. Nico se descojona, perdón. Se ríe ahí, jajaja. Y otra cosa muy importante es el silencio. O sea, yo es algo que utilizo muchísimo en mis sesiones. Muchísimo. Lo utilizo para el cliente, pero también lo utilizo para mí. Y es curioso porque cuando lo utilizo para mí y me quedo callado y digo, ostras, esto que hay aquí, yo sabría la solución, pero me voy a quedar callado. Pues al final creo que es importante que en ese silencio el cliente descubra realmente esa respuesta. Y no tiene por qué ser la tuya, repito, no tiene por qué ser la tuya. No tiene por qué Dice, ser la tuya. yo estoy de acuerdo, dice Nico, que se rió por lo del oso polar que le dije, que esto le parece súper interesante. Ah, vale, vale. Y a mí también, de hecho, yo que estudié, hice también un curso de coaching largo, fueron 15 meses. Em, Puedo decir que me lo recuerdas con esto del silencio, ¿sabes? Fue un curso para servir a otras personas, pero te diría que ha sido el curso de más desarrollo personal que he tenido nunca. ¿Eh? Simplemente por lo que tú dices, esto del silencio, cuando te obligas, entre comillas, a respetar una cadencia, a no meterte, a no dar opiniones cuando no te la estás pidiendo, a no tal, eso, justamente el tema del silencio, el callarte la boca y escuchar, esperar a que esa persona hable, creo que se producen cambios grandes en ti mismo, que luego te llevas a la vida personal. Entonces, ¿qué es lo que más, qué es lo más importante que has aprendido tú del coaching? Chema? Bueno, primero de todo, yo pasé por un proceso de coaching antes de ser coach. Bueno, no solamente uno, he pasado después varios. Y, y ser coachee, ser cliente del coaching, para mí fue el mayor descubrimiento. Sobre todo porque me ayudó a nivel personal. Entonces, es que yo viví el coaching desde el otro lado, siendo cliente. Y siendo cliente de un muy buen coach, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eh, descubrir que el coaching es una herramienta que puede ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos, a desbloquearse, a crecer de una manera que ellos no habían creído que eran capaces de crecer, a realmente acompañar, porque la palabra es acompañar, pero también es ayudar a que las personas alcancen eso que tienen ahí y que muchas veces están tocándolo con los dedos y no son capaces de ver el camino. Simplemente haciendo preguntas, yo para mí, ha sido un descubrimiento brutal. Y de hecho, Daniel Goleman habla de seis tipos de liderazgo. Seis tipos de liderazgo. Y yo, para mí, imagínate cuál es mi favorito. Para mí el favorito es el estilo del líder coach. ¿Por qué? Porque yo lo adopto mucho en mi día a día. ¿Qué es lo que intento hacer en ese sentido? Es preguntar. Y pregunto abiertamente muchas veces sin que incluso se den cuenta mis interlocutores, porque no pretendo hacer coaching en el trabajo de manera permanente, eso sería completamente imposible. Pero
Claro, cuando a mí me vienen con una duda, quizás yo tengo la respuesta, pero prefiero saber qué me dice esa persona. Es lo mismo que estamos hablando con el cliente de coaching. O sea, si yo tengo la respuesta, la puedo dar y si hay un momento de muchísima tensión o muchísima necesidad, lógicamente tienes que meter otro estilo de liderazgo, ¿vale? Y eso es una manera también de tener un sistema, un modelo en el cual te puedes adaptar rápidamente. Pero yo prefiero que la otra persona me dé su opinión, porque muchas veces, y eso me pasa día a día, ya no te digo en las sesiones de coaching, sino en el trabajo, descubro, ostras, esa solución que tú has dado es mejor que la que yo podría haber dado. Entonces, cuando estás en una posición, en un rol directivo, en un rol de mando, claro, si tú dices algo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que muchas veces la persona que tienes enfrente va a adoptar eso que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque tú eres el mando, porque tú eres el jefe, hago esto y se acabó. Pero si tú le preguntas a esa persona que tienes enfrente, vale, pero ¿y tú qué piensas? ¿O cómo lo harías? ¿O cuál crees que es la siguiente acción que tenemos que decir? Pues entonces ahí se abre un mundo brutal. Y yo para mí eso es algo de lo que he aprendido con esta faceta que creo que es fundamental. Además que muchas personas tienden a descargarse la responsabilidad, ¿sabes? Si tú le das la respuesta, decir, me la dio David o me la dio Gemma, que es mi jefe, o mi coach, o mi mentor, o lo que sea. Por lo tanto, si sale mal, yo hice lo que tú me dijiste, ¿no? Y lo dejas en ese nivel que no puede crecer, ¿verdad? Efectivamente, esa responsabilidad que deberíamos de tener todos y cada uno de nosotros. Y hay gente que se piensa que lo que dices tú, que por estar en unos escalafones, me da igual en qué sistema puedas estar dentro, directamente tienes que hacer lo que dice el jefe, lo que dice el coach o lo que dice el presidente. Pues no, lo siento. Si yo creo, y todos tenemos un cerebro y materia gris en él, que eh, la persona que tengo delante me puede dar una solución y para eso hay que ser muy humilde y hay que bajarse un poquito el ego también, muy importante, y ahí podríamos tirar de ese hilo. ¿Y para qué? Pero para eso hay que ser humilde y no falsa humildad, sino humildad de verdad y decir, no, ostras, es que esta persona que tengo delante, oye, tiene un expertise, tiene un conocimiento, y me va a poder dar una solución posiblemente mejor que la mía. Fíjate lo que dice Isabel, dice, yo eso se lo hacía a mi becario, la tía, no sabe nada. Lo he visto, lo he visto. Me ha gustado ¿Eres esa listo? respuesta. Sí, sí. Sí, total, Isabel dice eso y los compis de la mafia también, Pedro Gala y Marta, dicen que con respecto a los silencios, qué importantes son los silencios y saber manejarlos. Y Marta dice, muchos son necesarios para mí, indispensables. Después dice, después dice Marta, venga, lo voy a decir, yo se lo hago a mis sumisos, pero no están acostumbrados, muchos prefieren el mando. Ok, eso es muy nicho, no vamos a entrar en eso Es hoy. muy nicho, sí, sí. Sí, 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 te voy a hacer una pregunta que seguramente te han hecho antes y que me gustaría saber tu opinión sobre el tema, que es, ¿el líder nace o se hace? Ambas. Mm, Hay gente que tiene dones innatos, eso es así, eso está demostrado. Hay gente que realmente tiene una capacidad innata de liderazgo y lo ves claramente y sabes que esa persona lo ves relacionarse con sus amigos. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi hijo pequeño, creo directamente que es un líder innato y tiene una influencia brutal y se desempeña con un montón de gente y es capaz de mover, de gestionar tal, incluso sin ser el capitán, ¿eh? O sea, pero es ese alma de líder que digo muchas veces. Pero también se puede hacer, también se puede hacer. En este caso, tanto el líder innato puede evolucionar y crecer y ser mejor líder, como aquel que no ha sido líder nunca o incluso no le ha interesado nunca, pero porque tiene un ascenso, o porque las circunstancias de la vida o porque se convierte en padre, que eso también es una manera de liderar, o porque al final las circunstancias le llevan a gestionar algo importante y liderar algo importante, también puede aprender. Y hay muchísimas maneras de aprender a ser un buen líder. Una de ellas es aprendiendo el método LCK de Chema Portero. ¡Qué buena! Bravo, un aplauso para ese señor, dos cojones ahí. Pongan corazones, corazoncito, corazoncito, corazoncito. Y la otra también es leer el libro de Chema Portero. Bravo, bravo, bravo! Buscar el Somos libro. fire, los fire, ¿no? Samuel, mi hermano, se ríe. Pongan corazones, coño, corazones.
Vale, pues después de como le dije el otro día en el taller, Self-Promo News, que acaba de soltar aquí en medio Gemma, voy a aprovechar para hacer más spam y recomendarles que se suscriban a su newsletter. Tienen que ver cerca de su carita, por arriba, no sé, por abajo, no sé, un suscribirse, subscribe o algo así, denle clic, 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 le van a llegar correos gratis súper valiosos y aprovechen también para hacer preguntas, ¿vale? Entonces, justamente hablas del método LSK y te pregunto directamente, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Contaste un poquito por encima, pero explícanos un poco más. Vale, el método LCK realmente surge un poco de toda esta experiencia que hemos comentado, que te he comentado antes, que yo he tenido en mi trabajo, que yo he tenido desarrollando y formándome como coach, y luego la parte del Kaizen, primero en mi trabajo como líder, el coach en estas formaciones, y después la parte del Kaizen es algo que también he aprendido en el trabajo, porque es una metodología que nosotros usamos directamente en el trabajo, en la metodología Kaizen. Ujú. Entonces, son 8 pasos, los voy a comentar muy rápidamente. De Ajá. hecho, lo propongo aquí ya en directo y así ya me comprometo a hacer un taller sobre el método LCK en Substack Mafia, con lo cual ya lo he ¡Coño! dicho. ¡Bravo! Sí, señor. Bravo, bravo, bravo. Puto amo. Gracias, sí. Muy bien. Entonces, primero de los pasos, ¿de acuerdo? Estamos en la L de liderazgo. Lidérate primero a ti. Mm, Y esto significa, primero, y te lo voy a decir así de claro, y antes lo hemos comentado, no te metas en 100.000 incendios, porque primero eres tú. Lo primero eres tú. Yo por la mañana es cuando me levanto, lo primero que hago es meditar para mí. No me pongo a escribir ni me pongo a nada. Me pongo a meditar para mí. Y eso es fundamental, porque al final el liderazgo empieza dentro de ti. Segundo, segundo paso, reconoce tus emociones. Seguimos en la L de liderazgo. Reconoce tus emociones. En ese estado de meditación, en ese estado de tranquilidad, pero es que al final lo que no sientes no lo controlas. Y es fundamental que controles exactamente y que te conozcas a ti mismo y que sepas tus fallos, todos tenemos fallos, y que reconozcas las emociones que suceden cuando tienes esos fallos y cuando estás cometiendo errores. mm, Tercero, seguimos en la L de liderazgo. Comunica y motiva. Es decir, una vez que te has liderado primero a ti, has reconocido tus emociones, vas a poder empezar a comunicar correctamente. Porque lo que hemos hecho antes es comunicarte contigo mismo de manera correcta. Y comunicar correctamente hacia afuera significa que vas a poder inspirar a los demás. Y si hace falta, baja el volumen cuando quieras inspirar a los demás. ¿Por qué? Porque al final esa comunicación, si la haces bien, lo que tiene que conseguir es motivar. Por eso este paso se llama comunica y motiva. Si comunicas mal y comunicas con gritos, ¿qué es lo que pasa con la persona que tienes delante? Que sus oídos se cierran y no escuchan absolutamente nada. Entonces, si eres capaz de comunicar bien, entonces vas a ser capaz de motivar. Y ahora viene el cuarto paso. Una vez que has manejado los tres anteriores, vas a poder liderar a los demás. Vas a poder realmente influir en esas otras personas de manera positiva y vas a ser capaz de que esas personas crezcan y se multiplique lo que tú has hecho previamente. Vale, vamos por el quinto. Ahora ya me meto en la C de coaching, ¿de acuerdo? Las cuatro primeras eran la L de liderazgo, vamos con la C de coaching. El quinto paso, y en el coaching agrupo lo que es la metodología Grow en 2 pasitos, no lo pongo en 4 pasos. El primer paso es objetivo y realidad. Y lo hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Tú, una vez ya te has liderado a ti mismo, has sido capaz de reconocer tus emociones, liderar, comunicar, motivar y liderar a los demás, tienes que marcar un objetivo. Puede ser un objetivo propio, puede ser un objetivo de equipo y al final tienes que marcarlo y definirlo correctamente. No me voy a meter aquí con el SMART, con metodologías, no, simplemente defínelo claramente. ¿Qué es lo que quieres? Fíjate, estoy pensando en los creadores de Substack o en las personas que entran en Substack para crear. ¿Qué es lo que quieres crear y para qué? Acordaos de esa pregunta que os decía antes. ¿Para qué lo quieres crear? Y después tienes que pensar en esa otra parte de este quinto paso, objetivo más realidad. Porque la realidad te va a poner a ti delante de todas las posibilidades y de todas las
los diferentes problemas que tienes ahora mismo para no alcanzar ese objetivo que tú quieres. Entonces, tienes que ser capaz de hacer un diagnóstico honesto del por qué no estás alcanzando ese objetivo. Y si es con un equipo, te reúnes con el equipo y lo valoráis. Tenemos este objetivo, pero esta es nuestra realidad. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar en ello. Vamos con el sexto paso. Y son los otros dos pasos de Grow. Son opciones y compromiso. Cuando tú analizas bien el objetivo y la realidad de lo que tienes delante de ti, vas a empezar a abrir un abanico de opciones, un abanico de posibilidades. Y tienes que empezar a preguntarte cuál de esas opciones es la más adecuada para alcanzar ese objetivo que te estás planteando. Pero luego, y es muy importante esto, está el compromiso. Y el compromiso en la metodología del coaching es fundamental. Porque si tú dices, no, voy a hacer esto, voy a escribir una newsletter todos los días y además voy a hacer un podcast todos los días y además en paralelo voy a escribir el libro y por supuesto voy a ser un crack en los negocios y voy a tener no sé cuántas mentorías. A ver, lo siento, pero no, por ahí no van los tiros. Primero, define bien tu objetivo, cuál es la realidad, qué son las herramientas que tienes, cuáles son las opciones que realmente están encima de la mesa y luego te vas a tener que comprometer con una serie de acciones, pero no con todas, ¿de acuerdo? El Grow, realmente cuando lo estudiamos en coaching es un círculo cerrado, pero yo lo he abierto y es donde le he metido la K de Kaizen en la metodología del ECK. ¿Y por qué? Y ahora os lo explico. El séptimo paso es Kaizen. El Kaizen en japonés significa cambio a mejor, no mejora continua, ¿de acuerdo? Esto es algo que se confunde mucho, en la industria se ha trasladado siempre como mejora continua, pero no, es cambio a mejor. Y para cambiar a mejor tienes que avanzar con pequeños y, y constantes pasos. Y para avanzar con esos pequeños y constantes pasos antes te tienes que haber comprometido con ellos, que venía del paso anterior. Vale. Si eres capaz de comprometerte con esos pequeños pasos y hacerlos cada día, convertirlos en hábitos, realmente todo lo anterior va a ir llegando poco a poco. Es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, y me pongo ya de ejemplo, al escribir el libro. O sea, esto no ha sido algo que en un mes he dicho lo voy a escribir. No, ha sido algo que me ha costado un año y pico, ibas a decir, un año y pico, tampoco te pases, Chema. No, no, ha sido un año y pico. Y es que realmente ha habido un análisis muy profundo de eh, qué es lo que quiero realmente, me estoy liderando a mí mismo para alcanzar este objetivo o no, estoy reconociendo las emociones que tengo, cuando le dé al botón de publicar y aquello fue salvaje, me costó un montón, eh, qué acciones tengo que hacer poco a poco, cuáles van a ser los obstáculos, todo lo que os he ido diciendo antes de método ética, yo lo apliqué directamente en mí y para desarrollar mi libro. Es un ejemplo claro. Y después está el último paso. Y el último paso, que está también dentro de la K de Kaizen, es seguimiento y mejora continua. Y aquí sí que meto la mejora continua. Vale. Seguimiento, ¿por qué? Porque lo que no mides no se puede mejorar. Y eso quiero que la gente se lo grabe a fuego. O sea, aquello que no mides, esa evolución, esas acciones, no es rellenar un checklist y ya está. No, es realmente ver que vas completando el puzzle, es realmente ver que se está rellenando ese libro, es realmente ver que ese proyecto toma forma, que tienes cada vez más clientes, lo que sea que tú tienes en mente. Pero realmente tienes que hacer un seguimiento. Y no te, y también es muy importante, no te ciegues solamente con la fase, pues voy a alcanzar el objetivo porque tengo que llegar a un 100% de mejora y tengo que llegar en este día. No, 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 no. O sea, tienes que priorizar la constancia sobre la perfección. Nico, y esto también va para la pregunta que hacía antes, creo que era Nico. La constancia sobre la perfección. Y luego, una vez que realmente estás siguiendo ese objetivo, es cuando te vas a poder centrar en seguir mejorando y en decir, ostras, pues mira, ya he lanzado este libro y ahora lo que quiero es hacer una buena promoción. Y ahora voy a aprender de David, y ahora voy a aprender de otra persona que haya escrito un libro. Y ahora, o sea, al final, de lo que se trata es de evolucionar. Y la mejora continua, y eso es una metodología que a mí me encanta dentro de Kaizen, está definida por el señor Edward Deming, que desarrolló otro método, dentro del método del ECK, que es el PDCA. Y el PDCA es cuatro pasos que son planificar, realizar, plan, do, check y adjust.
plan, do, check y adjust, que por sí mismos son un método buenísimo y que nosotros lo utilizamos en la industria para Ujú. resolver problemas. Pero, ¿qué es lo interesante de este método? Y eso también lo he aprendido con otras formaciones de Scrum, ¿vale? Que son una metodología que se utiliza para desarrollar softwares muy interesante. Es que este método puede tener varias iteraciones, porque es un bucle que no se cierra en la primera vuelta, sino que va creciendo y si no hemos alcanzado el objetivo que queríamos con esa primera vuelta del PSA, vas a poder seguir haciendo otra iteración. Y eso al final se llama mejora continua, hasta que al final dices, vale, ahora sí, ya tengo el objetivo concluido o lanzado. Pero no tiene por qué ser algo que se cierre del todo. Puedes coger y volver ahora mismo al inicio del método LCK y empezar desde ese punto. Pues justo me viene de puta madre para preguntarte lo que quería decirte, que es si alguien está escuchándote y flipando como yo con el método tuyo, o sea, no lo voy a enseñar porque tengo más cosas apuntadas, ¿vale? Pero he apuntado todo lo que has explicado, los puntos, tiene todo el sentido del mundo, me flipa de dónde lo sacas, las referencias que tomas y tiene pinta de que es un pedazo de método. Si alguien está flipando como yo, es decir, ¿cómo trabajarías con esa persona? ¿Alguien que te contrata? ¿Cómo ejecutas esto en su vida? Sí, de momento yo solo he copiado de ti. Lo que estoy haciendo es con sesiones uno a uno, el tema de no es coaching, ¿vale? Sino es mentoría uno a uno sobre la metodología LCK, ¿de acuerdo? Ahí ya metemos coaching, metemos otras cosas, pero realmente lo estoy promocionando. No estoy con una promoción muy fuerte porque ahora estaba con el libro, que era el otro gran proyecto, ¿vale? Pero lo estoy promocionando y lo voy a promocionar mucho más fuerte con sesiones uno a uno basado en el método LCK. Y luego, y esto también es primicia, y no pasa nada porque lo he dicho, me he comprometido y lo quiero hacer con la magia y quiero dar un taller sobre el método LCK, pero lanzaré un audio curso también sobre el método LCK, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto no lo he lanzado aún, pero ya lo tengo comenzado y será otro de los ítems. Que sepas que tal cual termine el live, te voy a mandar un DM para buscar la fecha para el curso ese, para el taller, ¿eh? O sea, te lo puedo prometer. No, te, Es no, hay, público también. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Además voy con ventaja porque si os acordáis la charla esta del 26 de septiembre que os dije que tuve una charla en mi ciudad que daba un taller, ¿vale? Y va sobre el método Ujú. LCK, con lo cual ya tengo el material prácticamente preparado, así que será un placer. Maravilloso. Háblanos de tu libro entonces. Has venido a hablar de tu libro, ¿no? Como dijo Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y si no me voy. No te vayas, háblanos, cuéntanos del libro. ¿Cómo ha sido todo? ¿De qué hablas en él? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se compra? Cuéntanos lo que nos quieras contar. Bueno, el libro se llama En busca del líder. Se compra en Amazon directamente. De momento solamente está en formato papel, tapa blanda. 19,75. El precio también tiene un significado porque yo nací en 1975, entonces he querido hacer ese guiño. 19,75. 320 y tantas páginas, o sea, no es un libro pequeño, pero es un libro muy fácil de leer. ¿Por qué? Porque lo que cuento son historias inéditas, no están en ningún sitio, ni las he publicado antes, ni nada por el estilo, y son todo historias de mi trabajo, historias que me Mm, han sucedido en mi trabajo. Hay una o dos, muy pocas por ahí que son historias que me han llegado, muy relacionadas con el trabajo también, pero muy pocas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo surge esto? Pues surge no surge desde el principio que comencé a escribir, porque estamos hablando de 2019, cuando yo empecé a escribir en mi blog, después 2022, cuando yo empecé a escribir una newsletter, y no surge realmente de ahí, sino que es más bien el año pasado, 2024, final de 2024, cuando digo, vamos a ver, estoy escribiendo todos los días y ¿por qué no doy ahí el salto como han dado otras personas? Y había varias personas, gente que a mí me ha influido muchísimo en mi manera de escribir, como son Isra Bravo, y ha escrito libros sobre sus newsletters, o el mago, ya diré, el mago More, ¿vale? El mago More, que también ha escrito libros recopilando simplemente sus newsletters, y dije, ostras, esta gente hace libros recopilando sus newsletters, ¿y por qué no puedo hacerlo yo? Entonces,
En un primer momento, la idea era esa, hacer un recopilatorio de las mejores newsletters que más habían gustado y ya está. Pero luego dije, espera, espera, es que creo que hay una historia que no he contado. Y esa historia es la historia de cómo yo he ido creciendo poco a poco en la empresa, en mi empresa. Entonces, la idea de hacer este libro es fundamentalmente para ayudar a otras personas a ver que un crecimiento progresivo y continuo puede ser en diferentes empresas o puede ser en la misma empresa como me ha pasado a mí. Es posible, pero va a ser un camino que te vas a ir encontrando piedrecitas, que te vas a ir encontrando rocas que vas a tener que mover, que te vas a ir encontrando obstáculos en modo de personas, en modo de situaciones, en modo de decisiones. Y al final, bueno, pues empecé a escribirlo y me ha salido un libro con 33 capítulos, con 33 capítulos que yo los llamo 33 pilares del liderazgo. Porque no es algo lineal y cada año vas aprendiendo uno. Yo lo he puesto así, pero sabemos que no es lineal. Pero sí que he querido rememorar, y yo soy una persona que tiene muy mala memoria, y entonces he querido guardar también todas esas historias para que no se perdiesen. Y para que si alguien puede crecer y evolucionar con esas historias, pues bienvenido sea. Porque, sinceramente, y eso lo digo con el corazón en la mano, para mí, como líder, como responsable de personas, lo que más me apasiona es que otras personas crezcan, es que otras personas lleguen a ser líderes. Entonces es como si eres un profesor, lo que quieres es que tus alumnos crezcan. Pues al final es lo mismo, o sea, es lo mismo. Es el fin último de un líder crear líderes? Bueno, lo que yo creo es que el fin último de un líder es hacer crecer a las personas. Y con este libro esa ha sido mi intención desde el primer momento. Amazon. Y el título es, Chema, recuérdanoslo. En busca del líder. En busca del líder. Pues compi, ya saben, en busca del líder, amazon.es y versión tapa blanda, 19,75. Muy guay, ya te dije que lo voy a comprar. Te lo dije ayer o te ayer, me parece. Sí, sí, Porque me lo justamente dijiste. me pillaste de viaje en Jerusalén y tal y no lo pillé. Pero en cuanto pueda lo pillo porque tiene pintaza. Aparte, te conozco y sé que va a ser un pedazo de libro. Así que, súper. ¿Cuánto tiempo llevas dirigiendo gente, tío? Liderando equipos. Desde el año 2000, realmente. Porque yo, sí, sí. Yo entré a trabajar en la empresa como operario de producción, en la sección de mecanizado. Y 2 años después me surgió la oportunidad de crecer. Perdona. Tranqui. Me llegó la oportunidad por un jefe que me dijo, oye, la empresa, la sección está creciendo, me interesa que haya gente que se ponga en la posición de jefe de equipo, ¿de acuerdo? No era un líder como tal, sino que yo coordinaba las personas, les colocaba en los diferentes puestos de trabajo, les ayudaba a arrancar sus máquinas, si tenían algún problema lo intentaba solucionar, lo intentamos solucionar, si no siempre estaba mantenimiento también. Y bueno, esa era un poco la gestión que yo hacía. Y esa fue la manera en la que empecé a crecer un poquito en la empresa. Pero claro, desde el comienzo, y eso lo explico un poco en el libro, me interesó mucho eh, entender por qué había jefes con los cuales la gente quería estar hablando y aprendiendo y le daba igual lo que les pidiesen, que lo iban a hacer echando leches, y otros jefes que lo que querías era que no te viese, que desapareciese de allí lo más rápido posible y que sonase la sirena de final de turno para pirarte y no verlo más. Entonces, claro, yo decía, pero ¿cómo es posible que estos dos estén en posiciones similares en la misma empresa? Y lógicamente yo quería parecerme al primero, pero por qué había de ese tipo de liderazgo? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, poco a poco en el libro se van explicando sucesos, casos, no puedo desvelar nada, pero ahí podéis verlo todo en el libro. Adelante. Y voy a hacerte una pregunta típica de estas sesiones Meet de Mafia, aunque lo voy a adaptar a tu caso, que es el tema del liderazgo. Llevas, atentos, ojo señores, atentos aquí a lo que voy a decir ahora, porque se dice fácil, ¿eh? 2 décadas y media liderando gente. Ojo, ¿eh? 25, que habrá personas aquí que nos estén viendo que tienen menos de 25 años. 25 años dirigiendo gente. Y como he dicho en las otras sesiones, hace unas semanas cumplí 4 años emprendiendo.
y que por defecto, o en mi caso particular, pues ha sido emprendiendo y liderando a otras personas, ¿no? Primero como coach, también una audiencia, clientes y demás. Al final a los clientes también hay que liderarlos. Y siempre a los invitados de Meet the Mafia les hago esta pregunta y les pido que den un consejo para quienes tengan 4 años o menos de experiencia emprendiendo. En tu caso, voy a ajustarlo para llevarlo al liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que podrías darle a alguien que lleve menos de 4 años liderando a otras personas? Lo primero de todo es que analice en qué momento está de su liderazgo. Es decir, hay diferentes edades de madurez del liderazgo. Qué Y bueno, eso sí. es, eso es algo fundamental, porque si no lo consigue por sí mismo, es bueno que pida ayuda, que pregunte, ¿de acuerdo? Hay incluso test por internet que te pueden ayudar a saber en qué momento estás de tu edad de madurez de liderazgo. Creo que es fundamental, porque luego lo que tiene que decidir es hacia dónde quiere dirigir ese liderazgo, hacia dónde quiere dirigirlo. Y ese hacia dónde quiere dirigirlo tiene que ser hacia qué personas quiere dirigirlo. Si quiere dirigirlo hacia hacer crecer, como te decía antes, a otros líderes, si quiere dirigirlo, cuando digo quiere, puede ser tiene, ¿de acuerdo? Porque depende de si está en una empresa en la que lo tiene que hacer, pues lo tiene que hacer. Si lo que tiene o quiere hacer va hacia conseguir una serie de objetivos que ya están premarcados, o a conseguir una serie de objetivos que pueden estar en paralelo a esos objetivos que la empresa ha dedicado. Es decir, que yo hago crecer a mi equipo, pero en paralelo hago crecer los resultados de mi empresa. Entonces, tiene primero que analizar en qué momento está de la madurez propia del liderazgo y después para qué y para quiénes quiere ese liderazgo. Es un poco, son preguntas de coaching, pero tiene que ir hacia allí. Entonces, si te das cuenta, no te estoy dando consejos, te estoy dando análisis y preguntas, pero es que creo que es fundamental porque no hay un solo consejo para un líder. A un líder le puedes decir, pues tienes que ser empático, tienes que trabajar la escucha activa, tienes que ser íntegro, tienes que trabajar la confianza, 1.000 millones de cosas le puedes decir a un líder. Pero es que primero tiene que hacerse el examen a sí mismo de en qué punto está. 4 años, como tú has dicho, ya son años en los cuales ha liderado personas. Creo que hay una herramienta muy, muy interesante que en ese punto un líder puede hacer, cuando te hablaba de la edad de madurez del liderazgo o del estado de liderazgo, y es hacer una evaluación 360 grados, incluyendo la metodología DISC, ¿de acuerdo? Primero, una evaluación 360 grados, ¿qué es? Es simplemente que te evalúen no solamente tu jefe, sino que te evalúan tus compañeros y te evalúan las personas que están en tu equipo. Con lo cual, cierras completamente el círculo. Claro, si a eso le añades la metodología DIS, que es una metodología en la cual analizas el estilo de liderazgo que tienes, eso hay una serie de colores que son dominancia, a ver si me acuerdo, dominancia, influencia, estabilidad y conciencia, creo que es, ¿vale? Son los 4 estilos de la metodología DIS, por las siglas, ¿de acuerdo? Si tú haces esa evaluación de 360 grados y añades y la utilizas esa metodología DIS para hacer esa evaluación de 360 grados y después recibes una formación del resultado que te ha salido, vas a saber exactamente el estilo de liderazgo que tienes e incluso ese nivel de madurez de liderazgo. Entonces, sabiendo y conociéndote en ese estado de madurez de liderazgo y en esa situación de DIS, vas a poder responder mejor a las preguntas de hacia dónde va ahora mi liderazgo o hacia dónde quiero que vaya mi liderazgo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo claro que no soy una persona que está en la parte de la D de dominancia, del estilo de liderazgo de DIS, ¿vale? Se define también por colores. La D de dominancia, por ejemplo, es el rojo. Yo no estoy ni soy un líder dominante. Entonces, bueno, pues yo puedo tener una serie de roles y una serie de capacidades que me van a servir, que van a servir a mi empresa y a mis equipos para que al final se desarrollen, crezcan, trabajen transversalmente, etcétera. Pero no voy a ser muy directivo, no voy a... ¿Me explico? Entonces, es muy importante que se trabaje en ese sentido. Yo creo que para un líder que lleva 4 años, hacer esa evaluación 360 grados con la metodología DISC
y una evaluación de madurez de liderazgo es fundamental. ¿Sabes qué hice yo? Te lo digo para que lo pille quien quiera, ¿eh? ¿Sabes qué hice yo cuando me tocó empezar a dirigir equipos por primera vez? Eso fue hace un montón de años, trabajaba en software y ¿Mm? como se me daba bien, al final pues ascendí y empecé a montar un equipo, ¿no? Eh, ¿Sabes qué fue lo que hice? Cuéntame. Contratar a un coach. Pero tal cual. Y fue lo mejor que pude hacer en aquel momento. Fue el primer coach que tuve. Se llama Pepe, de aquí de Las Palmas. Y lo digo, primero porque tenemos un coach delante y ahí lo tienes, un poco más de spam. Pero es que es verdad, es decir, me enfrentaba a un escenario en el que no tenía ni pajolera idea de hacerlo. Yo venía del ejército, había sido soldado, no había mandado a nadie y quería hacer las cosas bien. Y me terminé contratando a alguien que hace algo parecido a lo tuyo y fue para mí la revelación bestial de para aprender a hacer algo nuevo, específicamente el tema del liderazgo, dirigir a otros y demás, no me basta con mis ideas, necesito que alguien me lidere en ese aspecto y me enseñe a liderar a otros y fue un acierto. ¿Qué Mm. opinas sobre esto? Totalmente de acuerdo. De hecho, iba a meter la cuña antes, pero he dicho, ya he metido dos cuñas o tres antes y voy a meter otra Dale, vez. dale caña, esto es para ti, mete las que tú quieras. Pero claro, cuando realmente te he dicho, no te estoy dando respuestas, te estoy dando preguntas, es porque estaba pensando que una de las grandes herramientas es contratar a un coach y Ajá, saber en ese estado en el que estás, que decía de madurez, saber en ese estado que estás de 360 grados, no es incompatible para nada con contratar a un coach. Es más, no, si tú le llevas esos resultados a tu coach, seguro que analizando juntos la situación en la que estás y y cómo quieres desarrollar tu liderazgo, vas al final a conseguir un montón de cosas con ese coach, como te pasó a ti, seguramente, lógicamente. tal cual, lo mismo. O sea, al final las propias herramientas y ejercicios que tú estás proponiendo los hice con ese coach. Él fue el que me los trajo a la mesa y me dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo de, ¿cómo se llama esto? Que el otro día me habló Isabel de eso. Los de Clifton, ¿cómo se llama esa gente, tío? Tú sabes, Gallup, seguro que conoces a esta peña. Gallup, ¿te Ah, acuerdas? Gallup, sí, la consultoría Eh, Gallup. exacto, pues eso, y al final es dejarte guiar por gente que sabe. Mira, justamente Manuel Mas, otro santo de la magia, dice, off topic, Substack acaba de anunciar el streaming desde escritorio. Vamos, vamos, vamos. Maravilloso, saliendo mucho del tema. Y con este cambio de tema voy a aprovechar, gracias Manuel ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice La eso, tío? primicia, Por la primicia, la primicia. la primicia, para decirles, compi, aprovechar para recordarles que hagan preguntas, ¿vale? Voy a entrar ahora en una sección pequeñita que tengo preguntas de varias personas que me las pasaron por adelantado de la mafia para que las diga aquí en directo, entonces aprovechen y hagan preguntas. El tema está súper interesante, estamos hablando de coaching, liderazgo, para los que llegan, cómo ser un mejor líder, cómo dirigir a personas, entonces preguntan, ya están viendo que Chema es una máquina, aprovechen, pregunten lo que les apetezca, ya están viendo que está respondiendo sin filtro. Así que, y aprovechen para suscribirse también, busquen el botoncito de suscribirse y suscríbanse, ¿vale? Dice Marta que las harán privado. No, Marta, hazla aquí ahora, aquí sin secreto, dila aquí, quiero saberla. Cuenten preguntas, aprovechen. Entonces, pregunta de Isabel Nogales, que tengo apuntada aquí, que antes hizo una, pero me mandó tres para que hiciera en su nombre. ¿Cuándo descubriste que sin autoliderazgo es imposible liderar equipos? Pues, lo descubrí con una cagada. Pues Descubrí- mira, justo la pregunta continuaba, ¿fue un momento de inflexión o algo más paulatino? O sea, inflexión. ¿Se puede No, contar eso? sí, fue un momento de inflexión y además con consecuencias. A ver, yo pensaba que sabía liderar porque ya llevaba años, ¿eh? O sea, que yo, como he dicho antes, 25 años liderando, pues dan para muchas cosas. Pero hubo un momento en el que yo, normalmente soy una persona que en el trabajo, bueno, normalmente no levanto la voz, no intento no cabrearme jamás ni para adentro y por supuesto nunca para afuera, pero hubo en una ocasión en la que lo recuerdo muy bien, fue un auxiliar, ¿vale? No estaba llevando las piezas que necesitábamos a un puesto de trabajo concreto y cuando vi a ese auxiliar por la nave, al cual yo ya le tenía cierto aprecio, le eché una bronca de mil pares de narices, pero de mil pares de narices.
¿Y qué fue lo malo? Que es que se lo dije delante de más gente. Y eso lo entendí más tarde cuando dije, ostras, es que no me sabía autoliderar y lo he hecho delante de muchísima gente. Entonces, ¿qué ocurrió? A ver, pueden ser casualidades de la vida y yo jamás culpé a nadie. Pero ese día, cuando yo salí del trabajo, tenía una rueda pinchada. ¡Ja! No quiero decir que, pero, No quiero decir absolutamente nada, pero, pero, entonces, entonces esa rueda pinchada me ayudó a decir algo está fallando aquí y yo que me pienso que sé esto y que sé lo otro y que puedo llevar a mucha gente y equipos de 20, 30 personas, diferentes turnos, pues va a ser que no porque ¿por qué ha pasado esto? Entonces analicé por qué había pasado eso, hablé con esa persona, me da igual, no le culpé de nada en absoluto porque no sabía si había sido esa persona, si había sido casualidad, no tenía ni idea, ¿vale? Pero hablé con esa persona y dije, ¿cómo, qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Y me contó precisamente eso, que lo que más le había molestado era que lo hubiese hecho delante de gente. Entonces, claro, esta es una de esas famosos aprendizajes del liderazgo, o sea, las alabanzas en público y las críticas en privado. Y eso es algo que mucha gente no lo entiende, pero es que tiene que ser así, tiene que ser así. No puede ser de otra manera, porque cuando haces lo contrario, como líder o como responsable, a quien estás menospreciando realmente es a ti mismo. O sea, no solamente a la persona que tienes delante, sino que es que el resto del equipo ve eso y al final está diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo mismo, cuidado, y eso creo que en el ejército lo habrás vivido tú también, a criticar al equipo, que no es lo mismo. Es decir, cuando el equipo está en su conjunto y el general, el jefe, quien sea, considera que no se ha hecho algo bien, que no se ha hecho un ejercicio bien, si critica al equipo es algo totalmente diferente a que se critica a un miembro de ese equipo en público. Es decir, al equipo se le pueden decir cosas en público, pero al equipo no en privado. Y todas esas lecciones que te estoy diciendo yo ahora las aprendí después de aquella cagada que me hice en la empresa. siguiente de Isabel, ¿cuál es la peor situación a la que te has enfrentado como jefe? ¿Cuál es la peor situación a la que te has enfrentado como jefe? Y la mejor. Bueno, la peor situación fue una vez, y yo como jefe y como responsable de personas, lo que más me gusta son las personas, fue una vez que se menospreció el valor de las personas, ¿de acuerdo? Y el valor de lo que hacían las personas. O sea, fue una rabia y una impotencia tremenda, porque hubo una serie de responsables que decidieron que tenían que entrar personas sin ningún tipo de habilidad para nada en los puestos de trabajo que teníamos. Esto pasó durante un verano, una crisis muy grande con un cliente, los trabajadores habituales se iban de vacaciones, como es normal, y no teníamos gente suficiente para cubrir el pedido y la demanda del cliente. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que me vino mi jefe, me acuerdo perfectamente, y me dijo, oye, que sepas que mañana entran 10 personas sin ninguna experiencia de ningún tipo y tienes que formarlas y dentro de 2 días se quedan solas porque, claro, estamos en periodo de vacaciones. O sea, o sea, se me bloqueó absolutamente todo. Yo era responsable de aquella línea, veía todos los problemas que iban a suceder. Mi jefe también los veía, cuidado, pero quien mandaba en aquel momento le daba completamente igual. Eran cabezas que se ponían allí y ya está. ¿Por qué? Porque consideraba que esas tareas eran sencillas, simples, y para mí, lo siento mucho, pero para mí eso fue un menosprecio. Un menosprecio a las personas que se iban de vacaciones, un menosprecio a las personas que venían porque no podían trabajar de acuerdo a las exigencias que requerían los trabajos que les íbamos a pedir, y un menosprecio a las personas que llevábamos a esos trabajadores a ese sitio. Entonces, o sea, fue una frustración tan grande y que fue la primera vez la primera y única vez que yo he llorado en el trabajo. Así te lo digo. O sea, me fui directamente a un muelle que teníamos allí y dije, o sea, me voy a descargar aquí porque si no, estallaré contra otra cosa y sea peor. ¿Y la mejor experiencia? Y la mejor experiencia, pues todo lo contrario. No ha habido solo una, o sea, y no voy a hablar de un reconocimiento propio, que han sido muchos, sino un reconocimiento ajeno. Y ha sido que gente a la que yo he llevado y he liderado
han ascendido. Wow. Y no ha sido una sola vez, han sido varias. Para mí, ese es el mayor reconocimiento. Mayor reconocimiento por parte de esas personas, las primeras, porque han aprendido y han conseguido evolucionar con lo que yo les he podido aportar, y luego me lo han llegado a decir, con lo cual eso, imagínate el reconocimiento, y un reconocimiento también porque los jefes han sabido valorar eso. Entonces, eso yo creo que es fundamental. Y es algo que yo aprecio mucho en mi empresa, y yo soy un ejemplo de ello, y es el crecimiento interno. Entonces, se cree realmente y se practica el que la gente evolucione dentro de la empresa. Y para mí eso es algo que es fundamental, que al final no te traigas cerebros de fuera, sino que realmente traigas y consideres que dentro tienes la materia prima de aquí para conseguir generar un beneficio mayor a la empresa, evolucionando y creciendo, haciendo crecer a las personas. Para mí, de verdad, eso ha sido increíble. Hay otros momentos también, y lo hilo con esto, y con ese reconocimiento de las personas, que para mí es fundamental y me encanta, y es cuando un trabajador, no hablo de un jefe ni de un compañero, sino un trabajador, una persona de las que está en mi equipo o fuera de mi equipo, me da igual, reconoce algo que he hecho. Es decir, eso es para mí un reconocimiento brutal. Es decir, cuando alguien que está trabajando, que está sudando, que se está dejando las narices, y te dice, oye, Chema, te agradezco esto. Oye, creo que esto lo habéis hecho bien. Oye, también, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente es lo contrario. Siempre te están pidiendo, siempre te están quejando y siempre hay críticas, que es normal, que es normal. Pero lo otro, y a mí me ha sucedido en más de una ocasión, para mí ha sido, o sea, de verdad, ese día me he ido más hinchado que para qué. Mira, nos quedan 10 minutos, ¿crees? 21, 9 minutos, así que tengo que correr, pero quiero compartirte las preguntas que nos han dicho los compis por privado de la mafia, que por cierto está petado esto de mafioso, Gonzalo, Jesús, Marta, Manuel, todos los compis, Luis Orlando, Cristina no, pero igual algún día, Rosemary y Marta, está petadísimo, así que compis, tengo dos preguntas que vienen del público de la mafia, que me han hecho en privado para que diga aquí. Si alguien quiere hacer preguntas, este es el último momento, porque voy a decir estas dos preguntas. Hacemos algo al final que siempre es un cierre muy parecido de estas sesiones y nos vamos. Davis Pérez, que es ingeniero, de hecho, pregunta, va más al tema coaching, ¿cómo abordas en tus sesiones de coaching, sobre todo, cómo abordas tus sesiones de coaching, sobre todo desde el punto de vista de los tipos de temperamento? Y él habla de flemático, melancólico, sanguíneo y colérico, porque cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Esto de flemático, melancólico, sanguíneo, no sé qué, te lo puedes llevar a la metodología que tú utilices, porque al final es prácticamente lo mismo con otro nombre. Pero la cuestión es cómo gestionas esas sesiones, cómo las abordas desde el punto de vista de temperamento. Dependiendo, bueno, lo primero es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo primero de todo que pregunto en una sesión al coachee y al cliente es qué tal estás. Pero no un qué tal estás para que me diga bien y seguimos y ya está. No, no, no. No. O sea, eso es un qué tal estás diplomático. No. O sea, realmente lo que quiero saber es cómo está la persona que tengo delante. Si está preparada para hacer la sesión. Si necesita unos momentos para relajarse. Si necesita una pequeña técnica de relajación, de cerrar los ojos, de lo que sea. Me da un poco igual ¿cómo decirte? Ese estado que acaba de decir Davis, de si es melancólico, si es flemático, si es... O sea, me da igual, el coach se tiene que adaptar a la persona que tiene delante. Obviamente hay límites y hay barreras, eso está claro, ¿de acuerdo? Porque la sesión tiene que fluir, porque yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú vas a tener que hacer una serie de respuestas. Y si eso no fluye, y si eso no fluye, no pasa nada, se cierra la sesión y se dice, oye, hoy no es el día, eh, no veo que esto esté fluyendo, sin echar la culpa al cliente ni muchísimo menos, y no pasa nada, quedamos otro día y ya está, y tan amigos. Pero, claro, lo primero es, y eso es responsabilidad del coach, es crear un ambiente de confidencialidad y de seguridad. Y si esa persona te llega con un estado de ansiedad o conoces que es un tío muy flemático, como decía Davis o lo que sea, no está el momento para eso, para la sesión y se acabó. Luego también otra cosa a comentar, dependiendo del tipo de cliente, y eso lo has explicado tú más de una vez,
igual directamente ni se hace coaching con esa persona. Eso ya es un poco radical, pero es esa elección de clientes de la que tú tantas veces hablas. Eso hay que saberlo. A mí me ocurrió, y lo digo brevemente, no, es la única persona a la que le dije que yo no le hacía coaching. Bueno, es una persona que por circunstancias yo sabía que no podía acceder a ayudarla ni a acompañarla, pero es que encima, ya en el cuestionario inicial del coaching, me respondía con frases muy secas, esto no lo pienso hacer, esto, para, cuidado. Entonces, también hay que elegir. 100%. Esto puede que la gente no se esté dando cuenta, o algunos sí, ¿no? Pero hay una cosa que demuestra que sabes lo que estás haciendo, Gemma, y esto te lo digo sin peloteo, que es que eres capaz de parar un proceso, de parar una sesión. Porque la gente que es amateur, y esto nos pasa, o nos ha pasado a todos, y se los digo para que se vayan quedando con la copla. La gente que es amateur, que está empezando, quiere llegar hasta el final. O sea, quiere mantenerlo todo hasta el final, llegar, para demostrar, para que las cosas se mantengan tal. Sin embargo, el que es senior, como Gemma, no tiene miedo a parar y decir, no está funcionando. Paro, agendamos otro día, salimos, ¿no? Pero cuando estás con el culo trincado porque estás aprendiendo y eres nuevo, sigues para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. O sea que eso, vamos, dice muchísimas cosas buenas del estilo tuyo, ¿eh? Gracias, pero es que es así. Al Mm. final, no, lo que no puede hacer es algo que no fluya. Y el coaching tiene que fluir. Tiene que fluir porque es acción, porque son preguntas, porque al final es una metodología y si no funciona, directamente se para y no pasa nada. Acá hay pregunta de Marta Canino, que está también por aquí, creo, en el público, no lo sé, creo que sí. Está en la máster, sin duda. ¿Cómo trabajas la asertividad y proyectar seguridad en uno mismo? ¿Cómo trabajas la asertividad y proyectar seguridad en uno mismo? La asertividad con 3 segundos. Antes de responder de manera beligerante, que eso es muy fácil, ¿vale? Y sobre todo cuando, si estás con tu equipo y tú eres el jefe y no sé qué, pues esto se hace y punto. O sea, vamos a ver. O sea, eso es todo lo contrario a la asertividad. O sea, no van por ahí los tiros. Incluso, aunque sea un momento de tensión, tienes que parar 3 segundos. Son 3 segundos en los cuales, como explicaba Stephen R. Covey, son lo que nos diferencia de los animales a las personas. Parar esos 3 segundos y tomar la decisión de no ser beligerante, de no ser agresivo, de no actuar como un animal, directamente por Mm. instinto. Y ser asertivo. Esa es la gran diferencia. Esos 3 segundos en los que tú decides cómo responder. Y es que creo que son fundamentales. Y luego lo otro que decía Marta, Es eran dos cómo cosas. enseñas a otra persona a proyectar seguridad en uno mismo. Vale, proyectar seguridad. Em, yo te voy a hablar aquí de vulnerabilidad, no de seguridad. Top. Ujú. Ok. O sea, para mí, la persona más segura es aquella que se demuestra delante de mí que es vulnerable, que puede no saberlo todo, que puede no tener todas las respuestas. Para mí, un líder que me dice, oye, quiero saber tu opinión porque no estoy seguro. Oye, necesito consejo de mi equipo y va y lo pide. Para mí, eso es realmente seguridad. Lo otro es falsa seguridad. Porque ese líder que lo sabe todo, que grita más que nadie, que se cree que es más listo que todos los demás, o que proyecta siempre el pecho pichón, que digo yo, a sacar aquí el pecho y ya está. Lo siento, pero eso no es seguridad. Eso no es seguridad. O sea, yo prefiero a alguien que me mire a los ojos, que me diga, oye, no sé esto, cuéntame qué es lo que me estás diciendo. Hoy mismo nos ha pasado con con el top director que tenemos en la fábrica, estamos en una reunión, oye, pues ha preguntado unas preguntas que dices, joder, son básicas de la fundición, ¿vale? De qué es lo que hacemos nosotros en nuestra fábrica. Pero las ha preguntado por quien no las sabía y no las conocía. No estoy hablando de algo técnico, sino estoy hablando de algo numérico, ¿de acuerdo? Pero no las sabía, pues las pregunta y ya está. Otro que hubiese dicho, se hubiese guardado, hubiese ido luego por detrás, le hubiese preguntado a no sé quién, o igual directamente y no hubiese preguntado. Oye, chapó por esa persona. Vulnerabilidad hasta en el top management. Perfecto. Eso es seguridad. Y enseño, y si volviendo a la pregunta, yo lo enseño así. La seguridad la enseño así. Me encanta el tema de la vulnerabilidad y ahí tenemos un hilo como para tirar y estar otra hora hablando. Que por cierto, compis, que sepan que llevamos 1 hora y media ya.
Una hora y media se me ha hecho Buah, a mí también se me ha rapidísimo. pasado. Sí, sí. Rapidísimo, tengo que cerrar ya por tema de horas. De, si alguno quiere hacer alguna pregunta, ya les digo, les dije antes que era el último momento. Este es el ultimininísimo. Voy a cerrar como siempre, Gemma. Le pido a todos los compis que vienen a Meet de Mafia que me hagan un regalo al final de la sesión. Y el regalo, para los que sean nuevos viendo esto, es que pilles Substack Mafia. Es decir, ¿por qué debería alguien apuntarse a Substack Mafia? Tú que eres miembro de Substack Mafia hace un montón de meses también. Que pilles mi servicio y después yo pillaré el tuyo. O diré por qué deberían comprar tu libro. ¿Qué te parece? ¿Te parece buen trato? Me parece perfecto. Pues dale caña, dale caña. Vende Substack Mafia. Venga, si queréis crecer en Substack, y así es como se llama el gran grupo que creó David, tienes que estar dentro de esa Mafia. ¿Por qué? Porque al final, y esto no es broma, pero es la última de las últimas lecciones en el libro que he escrito, es la comunidad. La comunidad que está dentro de esa Stack Mafia es la que te hace crecer. No solamente esta persona que está en la pantalla, no solamente David, que por supuesto con su expertise nos da un montón de lecciones y nos da un montón de aprendizaje, pero es que son los talleres que creamos entre todos, son las notes que nos compartimos todos los días por la mañana en el chat, son las interacciones que hacemos, son las reuniones que hacemos luego entre nosotros. Es decir, no solamente la riqueza es estar dentro de esa Mafia porque está David, no, es que es toda la gente que está dentro, porque al final yo hago un directo con Marta Canino, voy a hacer un directo con Isael, voy a hacer un directo con María Garay, voy a hacer, o sea, es que al final son colaboraciones, son tantas cosas por tan poco dinero, por Dios, apúntate a Substack Mafia. No lo dejes para mañana. Hazlo hoy. Toma acción ya. Bravo, bravo, bravo. Joder, pedazo de pitch, qué pedazo de pitch. Tantas cosas por tan poco dinero. Los que tengan ese poco dinero, que vayan a crecer en Substack y busquen por ahí algunos de mis últimos posts y verán cómo entrar en Substack Mafia. Pues me ha flipado, tío, y tienes toda la razón. O sea, Substack Mafia no es David Mafia. Son ustedes 100%. Lo que pasó antes de que tú dijeras que quieres hacer un taller, para mí es la bomba y así es como crecemos todos en realidad, porque yo tengo conocimiento limitado, pero cuando el resto, los compis, se, se suman para crear contenido, para crear y ayudar a los demás a crecer. ¡Ey! Se fue Gemma. Joder, con las cosas tan bonitas que le estaba diciendo. ¿Ustedes me están viendo, compi? ¿O ha petado el universo? Yo me veo ahora mismo yo solo, para que me echen una mano, que alguien escriba en el chat, te veo, David, o David, puto amo. Substack Mafia es lo mejor. Alguien que escriba algo, para saber si estoy en directo o y se cayó Gemma o estoy fuera, yo también. Alguien que escriba, alguien que escriba. Solo a ti, bravo, Marta. Venga, ¿alguien sabe algún chiste? Que soy malo contando chistes, tío. Y siempre que pasa algún pete de estos, pido que cuenten chistes. Marta, anímate. Guapo, qué guapo eres, coño, que va. En persona soy bastante más. Aviso a los demás. ¿Sabes? Los enamorados, enamoradas, and company, búsquense otra persona. Yo no soy. Vale, pues nada. Se me petó. Así que voy a seguir. Como me toca a mí pillear, pues pilleo tal cual. Los que han estado aquí ya han visto por qué deberían comprar el libro de Gemma. Pues porque lo ha escrito Gemma. Llevamos un rato, una hora y media aprendiendo sobre coaching, liderazgo, cómo dirigir equipos, cómo dirigirse uno mismo. Y les aseguro que yo he conocido muchos coaches en mi vida. Yo mismo me he dedicado al coaching puro durante un tiempo y a mentoría 4 años. Y les aseguro que viendo lo que dice este hombre y viéndolo en directo, porque él me evaluó a mí hace un tiempo como coach, es apuesta segura para que te eche una mano a crecer como líder, como emprendedor, como creador, como empresario, como sea. Entonces, acaba de sacar un libro, acuérdese, el título es En busca del líder. Está en Amazon, son 19,75 euros, amazon.es, y lo pueden comprar ahí. Ahora Gemma acaba de entrar como usuario, como visitante. Voy a ver si soy capaz de meterlo como ponente, y si no, es culpa mía, y nos despedimos ya. A ver, esperando a Gemma Portero. A ver, corazoncito, corazoncito. Gemma, ¿qué pasó? ¿Te perdiste el pitch? Pero Me ya lo puedes. hice. Escucha, acabo de escuchar el final de tu pitch, o sea que perfecto. Me ponía 20% en la batería e hizo el móvil plus y hombre, no me fastidies. Con 20% Hostia, esto no puede ser, no sé por qué. Bueno, ni idea, ni idea. cosas del directo, no pasa nada.
El resumen del pitch es que eres el puto amo y que compren que compren tu libro, tío. Todo el Claro que sí. mundo a comprarlo. Lo que dije antes, este tío como coach es una máquina, simplemente con lo que sabe de calidad y ya lo están viendo, la atención al detalle que tiene y querer elevar a los demás. Eh, Apuesta segura para que les eche una mano. Chema, tío, me lo he pasado en grande, me ha molado, he escrito como un loco, rápido, que si no la gente se pone a copiar. Están, están rojos. Tío, me ha flipado. Me ha flipado. ¿Algo más que quieras decir antes de que nos vayamos? No, no, a mí también me ha encantado. Lección aprendida, ¿ves? Siempre se saca una lección de algo. Cuando estés en un directo, lleva el cargador siempre puesto. Sí, total, total. Yo estoy un poco igual que tú, ¿eh? Tengo el móvil temblando también. Sí, que además cuando me lo has dicho tú, digo, uff, pues yo también estaba ahí, pero bueno, ya está. No, no, perfecto, yo me lo he pasado también genial. Creo que no hemos superado a Manuel más, pero no pasa nada. Ese no era el objetivo era pasárnoslo de puta madre, o sea que yo creo que lo Total. hemos conseguido. Y que la gente, bueno, pues oye, si se ha conseguido sacar alguna pequeña lección, alguna pequeña perla, yo para mí eso es lo más importante. Pues a disfrutar, tío, me ha molado. 40, a ver, 39 personas, casi 40 personas en directo. Compi, gracias por estar, por las preguntas, por apoyarnos, por suscribirse a Yema, esté aquí, aquí, donde lo vean ustedes. Muchas gracias, caballeros, dice Marta. Besos para todo el mundo, todas, para todo el mundo. Yema, eres un crack. Ahora te mando el DM barra WhatsApp para ver cuándo hacemos el taller ese, que ya tengo un espacio Perfecto, especial para ti. perfecto, lo hacemos, Nos muy bien. vemos. Venga, un Venga, abrazo, chao, Yayito Máquina. chao, hasta Disfruten. luego. Adiós. 40 personas, nos vamos con 40, 40. Con